Hola, buenas. Ok, ya es martes y es martes de computación. Bien. Hoy es el día en que hablamos de esta maravillosa innovación que ha cambiado el planeta entero. Sí, hoy hablaremos de los lenguajes de programación y en específico de Groovy. Este lenguaje tan espectacular. Los integrantes y dueños de este video son nada más y nada menos que cha-cha-cha-chan, Denilson Romero, Jonathan Bandes y Hagwell Ricaud. Cuando oyes la frase lenguajes de programación, seguramente, si eres del mundo de la computación, vienen muchos lenguajes a tu cabeza, tanto los que conoces como los que manejas, pero usualmente estos dos conjuntos no son iguales. En esta oportunidad hablaremos de Groovy, pero ¿qué es Groovy realmente? Pues bien, según su página oficial, Groovy es un lenguaje potente, opcionalmente tipado y dinámico, con capacidades de compilación y escritura dinámica para la plataforma de Java, destinada a mejorar la productividad del desarrollador gracias a una sintaxis concisa, familiar y fácil de aprender. Se integra sin problemas con cualquier programa de Java. Ahora examinaremos un poco más allá, un poco más a profundidad, cuáles son las características y propiedades que tiene este fabuloso lenguaje de programación Groovy. Ahora hablaremos de las características. Las características son, en un lenguaje de programación, quienes determinan el lenguaje, quienes lo forman, quienes dicen al programador: hey, tú, escógeme porque soy yo el lenguaje que tú necesitas. En primera instancia tenemos alcance y su asociación. Groovy posee alcance estático y asociación profunda. Esto es, las variables globales se pueden ver en todo el programa y las locales dentro del bloque que las contiene, así como también el cálculo del ambiente de referencia se calcula en el momento del pasaje como parámetro. Una palabra muy curiosa que posee este lenguaje es la palabra def. Lo que hace esta palabra es definir el tipo de una variable y es usada cuando no queremos restringir el tipo de un objeto, por lo que podemos cambiar que puede ser asignado a una variable en cualquier momento durante la corrida. Si no se coloca el def a una variable, esta se maneja como una variable global. Fíjate el siguiente ejemplo. Crearemos dos variables, una utilizando def y una sin utilizarlo. En la primera, a la variable la inicializamos con el string hola y a la segunda con epa, con el string epa. Creamos un public out, hacemos un assert dentro de este public con saludo global y hacemos el try catch. Como sería de esperarse, esto imprimirá error, puesto que la palabra clave def de la variable saludo con def hace que ésta no sea alcanzable dentro de bloques. Otro punto muy importante del cual hablar es las estructuras y control de flujo. En este caso comenzaremos con la secuenciación. A pesar de que Groovy es un lenguaje muy parecido a Java, este no posee el mismo tipo de secuenciación, es decir, el punto y coma, sino más bien usa espacios para separar una instrucción de la otra. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, imprimirá X sin ningún problema. Luego tenemos los condicionales. Que funcionan exactamente igual que como lo usamos en el lenguaje Java. Son idénticos. Acá sería if seguida de la condición, luego el bloque de instrucciones. Else if, condición, instrucción y finalizamos con un else. Groovy es un lenguaje muy cómodo, pues también existe acá switch de muchos otros lenguajes, el cual también es compatible con el lenguaje Java. No obstante, posee una diferencia,
Esta es que las condiciones del switch pueden manejar cualquier clase de valor. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, estamos definiendo una X como un float. Y haremos switch sobre ella. Observen bien que cualquier case va a ser diferente al tipo definido ya en la parte superior. Y esto compilaría sin ningún problema y correría perfectamente. Ahora hablaremos de las repeticiones. Groovy soporta tanto el while común de Java como el for. En el siguiente ejemplo veremos cómo es esto. Tenemos un for, idénticamente al usual de Java. Pero también tenemos además otros tipos de for, otros tipos de loops. Como por ejemplo, los que se listarán a continuación. Sobre listas, sobre arreglos, sobre diccionarios, sobre caracteres de string. También podemos hacerlo sobre valores de un diccionario y hay muchas otras. Otro punto importante del cual hablar es la abstracción procedural. Groovy es un lenguaje que permite la construcción de funciones con una sintaxis no tan compleja como la de Java, pareciéndose a la sintaxis de otros lenguajes como Ruby o Python. Cabe destacar que este lenguaje permite la recursión. Veamos el siguiente ejemplo con búsqueda binaria, que recibe dos parámetros, una lista y un ítem. Es la búsqueda binaria usual que todos conocemos. Verificamos al principio si el tamaño de la lista es 0 y retornamos false. En caso contrario, buscamos el punto medio para verificar si hemos encontrado el ítem. Si no es así, verificamos si el ítem es mayor o no. Y en este punto es en el que hacemos la llamada a la recursión con búsqueda binaria. Otro punto importante son las excepciones y especulaciones. El manejo de excepciones es exactamente igual al de Java. Podemos utilizar try catch finally o multicatch para capturarlas. Para entender un poco mejor cómo es el try catch en Groovy, haremos lo siguiente. Haremos try con move.long. En este caso generará una excepción. Hacemos assert con false. La aserción en este punto no será alcanzada. Y luego hacemos un catch con e. La hacemos assert en e y en number forma exception. Y así sería. Ahora veamos un ejemplo con multicatch. En este ejemplo haremos primero un try con su código correspondiente y luego haremos el catch con IOException y null pointer exception con e. En este bloque maneja dos excepciones. Ahora hablaremos de paralelismo y concurrencia. A Groovy, al igual que Java, se le puede incluir una librería llamada gparse, que permite la realización de un número de abstracciones de alto nivel para la escritura de código concurrente y paralelo, con la posibilidad de utilizar MapReduce, fork joins, clausuras asíncronas, entre otros. Y para finalizar la parte de estructuras y control de flujos, hablaremos del no determinismo, pues este se puede encontrar en Groovy bajo distintas formas. La más común es el random de la librería de matemáticas. Otra característica muy importante a mencionar son las subrutinas. Una función en Groovy se reduce a un método de una clase, ya que como Java, este es un lenguaje orientado a objetos. Estos métodos pueden recibir cualquier número de argumentos. No es necesario que los tipos estén explícitamente definidos cuando se definen los argumentos. Modificadores como public, private y protected pueden ser añadidos.
Por defecto, si ningún modificador de visibilidad es provisto, el método es público. La manera más simple de un método es uno sin parámetros, como el siguiente. En Groovy también podemos tener funciones con parámetros. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, Static Void suma recibe dos parámetros y devuelve la suma de ellos dos. Además, los parámetros en Groovy son pasados como modelo de valor. Cuando se habla de lenguaje de programación, no puede faltar el tipo de datos que éste maneja. En particular, mencionaremos los tipos de datos que maneja Groovy, que es el lenguaje en estudio. En principio, maneja byte, short, int, long, float, double, sharp, boolean y string. Es importante mencionar que este lenguaje de programación, Groovy, inicializa automáticamente los tipos. Ahora, hablaremos de los tipos complejos, que son listas, matrices y diccionarios. En principio, las listas son una instancia de la interfaz java.util.list de Java y mantiene una secuencia de referencia a objetos. Estos son tres ejemplos de listas en Groovy. Cuando hablamos de matrices, podemos decir que se crean utilizando arreglos al igual que en Java y se recorre por fila, es decir, row major. Respecto a los diccionarios, son una colección de referencia de pares. Los elementos de un diccionario son accesados por una clave. Las claves usadas en el diccionario pueden ser de cualquier clase. Se representa mediante corchetes y separados por comas. Tipo de evaluación. La evaluación que presenta este lenguaje es aplicativa, es decir, evalúa los argumentos de la función y luego la función en sí. Un ejemplo de ello es la función foo, que definiremos a continuación. En este caso, el argumento es 5 más 5. Primero, evalúa, que da como resultado 10, y luego evalúa la función con el valor 10 como parámetro. Garbage Collector. El Garbage Collector usa trazas de alcance con pointer reversal. Es generacional, categorizando los datos en tres secciones de acuerdo a su edad. Generación joven, generación vieja y generación permanente. Además usa stop and copy para disminuir la fragmentación. Cuando un nuevo lenguaje llega a nuestra vida o toca nuestra puerta, vale la pena preguntarse si este es el lenguaje que estábamos buscando, el que necesitamos. En la siguiente sección te mostraremos por qué deberías elegir Groovy como tu lenguaje de programación número 1 y elegirlo sobre, por ejemplo, el lenguaje de programación Java. En principio, desarrollo y soporte. El lenguaje Groovy está siendo constantemente desarrollado, mantenido y soportado. Número 2. Compatibilidad con Java. Código válido en Java en el 99% de los casos será código válido en Groovy. Número 3. Performance. Comenzando desde la versión 2, los scripts de Groovy pueden ser estáticamente compilados, proveyendo un performance de código cercano al de Java. Y número 4, funciones adicionales, superando a Java, que hacen que el código sea más legible y compacto, como el soporte nativo de expresiones regulares, XML, JSON, entre otros. Cuando hablamos de Groovy, seguramente has escuchado Grails. Pues Grails, anteriormente conocido como Groovy on Rails, es un framework de programación basado en Groovy e inspirado en Ruby on Rails. Hay diferencias, pero también hay muchas similitudes. Al igual que ROR, Grails promueve el código por convención.
las mejores prácticas de desarrollo y está destinado a ser altamente productivo. El código por convención es un paradigma de diseño de software, utilizado por los frameworks de software, que intenta reducir la cantidad de decisiones que un desarrollador que usa el framework debe tomar sin perder necesariamente la flexibilidad. Y por supuesto, no puede faltar la herramienta Gradle, que aparte de ser de construcción extensa, es administrador de dependencias para proyectos de programación. Sí, como lo oyes, tiene un lenguaje específico de dominio basado en Groovy. Gradle también proporciona compatibilidad con la creación de convenciones para muchos tipos de proyectos, incluidos Java, Android y Scala. Android Studio viene con una instalación de trabajo de Gradle para construir sus proyectos de Android, pero no podrás usarlo a través de la línea de comando a menos que instales Gradle por ti mismo. Gradle permite construir desde microservicios hasta aplicaciones móviles. Puede ser utilizado por pequeñas startups como por grandes empresas, ya que ayuda a los equipos a desarrollar, automatizar y entregar software de calidad en un menor tiempo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima.